Soy Ami, nacida en una isla serena de Japón en 1973 y criada bajo la influencia tranquilizadora del budismo sintoísta durante más de 40 años. Encontré paz y propósito en sus rituales. Los ritmos de oración y meditación me guiaron, pero una experiencia reciente me ha hecho cuestionarlo todo. Ahora llevo una nueva carga, una comprensión completamente inesperada. Lo que una vez supe sobre la vida, la muerte y el mundo espiritual estaba lejos de completarse. Al crecer, mi mundo giraba en torno a una pequeña comunidad y una familia profundamente dedicada a la disciplina espiritual. Mi padre dirigía un dojo de kendo tradicional y desde muy joven me formaron no solo en el arte del combate, sino también en la filosofía de la paz interior y la disciplina. A los 21 años, me sentí atraída por la meditación y el entrenamiento espiritual, llegando incluso a enseñar meditación en las montañas, difundiendo lo que creía que era la verdadera paz durante décadas. Construí una vida en torno a la tranquilidad que me proporcionaba mi fe. Pero una mañana, en la tranquilidad de mi sala de meditación, me encontré con algo que destrozó todas mis creencias. Acababa de comenzar mi ritual matutino, instruyendo a un pequeño grupo de estudiantes sobre cómo encontrar la calma en el equilibrio de la respiración y el cuerpo. Estábamos hablando de la importancia de despejar la mente, concentrándonos en el presente, cuando un repentino dolor punzante me invadió el pecho. Era como ningún otro dolor físico que hubiera sentido. Era como si una fuerza invisible me agarrase desde dentro, drenando toda la energía de mi cuerpo, antes de que pudiera siquiera respirar. Me desplomé en el suelo, sintiendo que mi conciencia se desvanecía en un instante. Me sentí alejada del mundo familiar, hundiéndome en lo que solo puedo describir como una oscuridad insondable. El silencio a mi alrededor era ensordecedor, diferente a cualquier silencio que hubiera conocido antes. Era un abismo, un vacío que se tragaba el sonido y la sensación. Intenté moverme para sentir la tierra bajo mis pies, pero estaba sin peso, completamente desorientada. A lo lejos oí un leve zumbido inquietante que, con cada paso, se hacía más fuerte, más amenazador. El sonido pronto se convirtió en un agudo chirrido, como de metal contra piedra, áspero, inquietante, imposible de ignorar. Mis movimientos se volvieron lentos, como si esperara a través de un lobo espeso. Cada paso, más pesado que el anterior. La oscuridad se convirtió en una presencia física a mi alrededor, haciéndose más densa, presionando contra mí, llenándome de un terror que nunca había sentido. Entonces me di cuenta de que no estaba sola. Las sombras comenzaron a formarse a mi alrededor, y con ellas llegó una sensación de desesperación, arrepentimiento y algo aún más oscuro a medida que avanzaba. Las figuras comenzaron a tomar forma entre ellas para mi asombro. Era Rena, una compañera maestra de mi pasado. Rena había dedicado su vida al budismo sintoísta, al igual que yo. Sin embargo, su rostro estaba pálido, sus ojos vacíos y su voz tensa por la angustia me alcanzaron. Asami, ella susurró. Nos equivocamos todos. Vidas en las que creímos que la paz interior nos llenaría, pero ignoramos la verdad. La luz que necesitábamos nunca estuvo dentro de nosotros. Su voz temblaba al hablar y la tristeza en sus ojos era inconfundible. Nos atraían nuestras creencias porque pensábamos que nos harían completos, pero negamos la única fuente que realmente podía sanar nuestras almas. Vi su forma disiparse en las sombras. Sus palabras resonaban en mi mente. ¿Por qué es posible que mi búsqueda de paz hubiera pasado por alto algo mucho más profundo?
Me adentré más en la oscuridad y ante mí se alzaba otra figura familiar, alguien que nunca esperé ver. Era un héroe, un maestro de kendo que había entrenado junto a mi padre. Alguna vez fue conocido por su actitud tranquila y sus cualidades de fuerza que siempre había admirado. Pero aquí estaba su expresión, distorsionada por el arrepentimiento y la tristeza. Ami, murmuró. Rechacé las enseñanzas de Cristo toda mi vida. Pensé que mi espíritu era lo suficientemente fuerte por sí solo. Estaba equivocado. Fama, fuerza, paz interior. Pasé mi vida persiguiendo sombras, cuando la verdad siempre estaba ahí. Él apartó la mirada y añadió con una sonrisa amarga. Pensé que lo tenía todo, pero ahora, en esta oscuridad, no tengo nada y ahora veo que todas esas búsquedas del mundo no significaron nada. Durante años busqué la plenitud espiritual en mis propias fuerzas, convencido de que la paz interior era el objetivo final. Pero parado aquí, en este lugar, sentí un vacío que no podía ignorar. Mientras continuaba a través de la oscuridad, sentí una presencia cercana, una que parecía portar tanto fuerza como dolor. De las sombras emergió una figura que reconocí al instante. Alguna vez fue conocido por su actitud tranquila y sus cualidades de fuerza que siempre había admirado. Pero aquí estaba su expresión, distorsionada por el arrepentimiento y la tristeza. Ami, murmuró. Rechacé las enseñanzas de Cristo toda mi vida. Pensé que mi espíritu era lo suficientemente fuerte por sí solo. Estaba equivocado. Fama, fuerza, paz interior. Pasé mi vida persiguiendo sombras, cuando la verdad siempre estaba ahí. Él apartó la mirada y añadió con una sonrisa amarga. Pensé que lo tenía todo, pero ahora, en esta oscuridad, no tengo nada, y ahora veo que todas esas búsquedas del mundo no significaron nada. Durante años busqué la plenitud espiritual en mis propias fuerzas, convencido de que la paz interior era el objetivo final, pero parado aquí, en este lugar, sentí un vacío que no podía ignorar. Mientras continuaba a través de la oscuridad, sentí una presencia cercana, una que parecía portar tanto fuerza como dolor. De las sombras emergió una figura que reconocí al instante. Alguien conocido en todo el mundo. Un hombre que había dedicado su vida a la búsqueda de las artes marciales y la disciplina interior. Era Bruce Lee. En vida había inspirado a innumerables personas, incluyéndome a mí. Pero aquí su rostro estaba cansado, sus ojos llenos de un vacío inquietante. Me miró con una profunda tristeza, como si quisiera transmitir algo urgente. Al verme, comenzó, su voz baja y cansada, toda mi vida. Creí que el autodominio y la fuerza eran suficientes. Me formé con el objetivo de ser invencible, pero ignoré algo más importante, la salvación de mi alma. Pensé que podría encontrar paz perfeccionando mi cuerpo, ganando fama y controlando mi camino. Su mirada se posó y por un momento pareció casi frágil. Su fuerza disminuyó, pero aquí veo que estaba equivocado. Hizo una pausa y sentí el peso de su arrepentimiento. Tenía toda la fama, toda la maestría que siempre quise, pero me dejó vacío. Fue un engaño. Al igual que las palabras inquietantes de Rena Hero y Bruce, ningún mantra ni ejercicio de respiración podía robar la inquietud que ahora siente a mi alma. Anhelaba respuestas, una señal, algo que me ayudara a comprender lo que había visto. Una tarde, mientras caminaba por una parte familiar de la ciudad, noté una pequeña iglesia. Sus puertas estaban abiertas y por razones que no puedo explicar del todo, sentí una atracción hacia ella, una llamada silenciosa pero innegable. Al entrar, me envolvió una pieza que no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. La habitación estaba en silencio y, sin embargo, se sentía llena de esperanza. Calidez algo más allá de mí. En una mesa cercana yacía una Biblia abierta. La tomé y comencé a leer.
Las palabras en la página se sentían extrañamente vivas, resonando dentro de mí, conmoviendo emociones que no sabía que podía sentir. Versos de perdón, amor y gracia saltaron hacia mí. Leí: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados. Una promesa vacía. Me alejé de Dios pensando que era lo suficientemente fuerte por mi cuenta. Pero la verdad es que nada de eso me trajo paz. Solo me alejó de la luz. Escuché cautivado y conmocionado al darme cuenta de que este camino del que hablaba era el mismo que había seguido toda mi vida, creyendo que la fuerza interior y la paz eran suficientes para sostener el alma. Las dolorosas palabras de Bruce tocaron una fibra profunda en mí, desafiando todo lo que creía saber sobre la plenitud y la paz. Cuando desperté, me encontré tumbado en el suelo de mi sala de meditación. La habitación estaba llena de los olores familiares de incienso y hierbas, pero algo dentro de mí había cambiado irrevocablemente. Ya no podía negar la sensación de que había algo más, una paz que superaba la comprensión, un amor que realmente podía llenar el vacío que sentía. Seguí con mi vida, o al menos lo intenté, pero cada vez que volvía a mi meditación, esa experiencia persistía en mi mente. Y yo les daré descanso. Por primera vez sentí que el verdadero descanso era posible. Otro versículo hablaba del camino, la verdad y la vida, palabras que llenaban el vacío que había llevado por mucho tiempo. Antes de darme cuenta, había leído durante horas. La Biblia descansaba en mi regazo mientras me dormía. Una luz radiante me rodeaba, pura e ilimitada, trayendo una paz más profunda que cualquier otra que jamás hubiera conocido. Desde dentro de la luz, una voz habló suave, pero poderosa, tranquilizadora, pero conmovedora. Dijo: Amy, has estado buscando toda tu vida. Ven a mí y encuentra lo que has buscado. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Deja las cargas de tu alma y yo te guiaré a la verdadera paz. Desperté con lágrimas en los ojos. Las palabras de mi sueño resonaban en mi mente. Podría ser que todas las respuestas que había pasado toda una vida buscando realmente se encontraran aquí por primera vez en mi vida. Me arrodillé para orar. Pedí perdón, liberándome de todo arrepentimiento, de toda carga. Fue como si años de peso se hubieran quitado de mí. En un solo momento de tranquilidad, sentí una abrumadora sensación de paz, como volver a casa, como encontrar la pieza que faltaba. Había buscado durante tanto tiempo. Mi vida no cambió de la noche a la mañana, pero un nuevo viaje comenzó dentro de mí. El vacío fue reemplazado por una creciente sensación de propósito, la certeza de que había encontrado lo que siempre había estado buscando. Y en la tranquilidad de esa iglesia encontré la paz que había anhelado toda mi vida, una pieza que solo llegó a través de una rendición que nunca me había atrevido a imaginar. Me fui ese día sabiendo que el viaje de mi vida apenas había comenzado. El camino que me esperaba era incierto, pero ya no le temía, pues sabía en el fondo que finalmente caminaba en la luz.